¿Cómo están? Hoy empezamos un capítulo nuevo de biología. Vamos a estar dando membrana plasmática y luego seguimos con transporte a través de la membrana. Y como generalidades, hablando de las características de nuestra membrana, podemos decir de que es una estructura continua. Esta membrana plasmática, ella va a delimitar a nuestra célula y con eso esta estructura va a dividir a nuestro espacio en dos. En un espacio extracelular, que sería todo el espacio que queda por fuera de la célula, y el espacio intracelular, aquella que se encuentra por dentro de la célula, ¿sí? Esta membrana solamente puede ser vista a través de microscopía electrónica porque es tan fina que no puede ser vista por microscopía óptica, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de nuestra membrana? Es muy importante saber, ya que ella constituye una barrera semipermeable porque ella impide el libre paso de materiales a través de ella. Ella selecciona los materiales que van a atravesar, los que van a salir de la célula y aquellos que van a ingresar al interior del citoplasma. El transporte de solutos también es una función muy importante que realiza nuestra membrana plasmática, ya que las moléculas se mueven siempre en relación a la concentración que ella tiene, ya sea fuera de la célula o dentro de la célula. Y generalmente tiene como función almacenar carbohidratos, aminoácidos como energéticos necesarios para el metabolismo. Entonces, este tráfico de solutos generalmente es desde una región en donde hay menor concentración de ese soluto hacia una región en donde hay mayor concentración de ese soluto. Nuestra membrana también tiene la función de proteger a nuestra célula. Vimos que en las clases anteriores que nuestra célula en su interior tiene organelas y ellas se encuentran ordenadas, y ese ordenamiento de organelas es muy importante para mantener la función de la célula. También ayuda en los procesos de endocitosis y exocitosis. El mecanismo de endocitosis es aquel en donde la célula permite la entrada de ciertas moléculas y con eso nosotros vamos a tener la modificación de nuestra membrana. Y el proceso de exocitosis es el mecanismo por el cual nuestra célula va a quitar o va a sacar moléculas al exterior, y también eso implica la modificación de nuestra membrana. La transducción de señales es aquella que se realiza, o lo que conocemos comunicación o comunicación celular o transducción de señales. Nuestra célula, nuestra membrana, tiene una estructura que se denomina receptor, y ese receptor se combina con una molécula que sería el ligando. Este ligando es el que trae el mensaje que nuestra célula tiene que responder. Entonces, si nuestra célula recibe una señal o un impulso, entonces ella tiene que responder a ese estímulo siempre. Los ligandos mejores estudiados son las hormonas, los factores de crecimiento y los neurotransmisores. Entonces, por dar un ejemplo, si este factor de crecimiento estimula a nuestra célula al ponerse en contacto con el receptor, entonces, ¿cuál va a ser la respuesta que nuestra célula va a dar?
ella puede crecer o puede diferenciarse. Entonces ahí nosotros tendríamos el crecimiento y proliferación celular y con eso vamos a tener el crecimiento de nuestras células y de nuestros tejidos. Eso sería la respuesta de nuestra célula a los factores de crecimiento. También la membrana tiene la capacidad de reconocimiento celular a través de unas moléculas que se encuentran en su superficie que se denominan moléculas de adhesión celular. Entonces ella tiene la capacidad de reconocer a otras células y también ella puede ser reconocida, ¿sí? También la membrana tiene sitios de unión al citoesqueleto. Vimos y mencionamos en las clases anteriores que las proteínas del citoesqueleto son 3, los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos de actina. Entonces ellos tienen que interactuar con nuestra membrana para poder mantener la estructura de ella, la estructura celular. Y por último, la membrana ayuda en la dirección y en la motilidad celular, o sea que en el movimiento de nuestra célula, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de nuestra membrana? Y aquí vamos a recordar un poco lo que estuvimos dando en composición química de la célula. Nuestra membrana está formada por lípidos, está formado por proteínas y está formado por glúcidos, o también llamados carbohidratos. Entonces, con relación a los lípidos, vimos que es el componente principal de nuestra membrana y son 3 moléculas principales de todo lo que ya hemos estudiado: los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol, ¿sí? Aquí podemos ver una imagen de microscopía en donde se puede observar la doble capa, que sería la bicapa lipídica, ¿sí? Esto sería el espacio intracelular. Y esto corresponde a nuestra camada lipídica. Vimos que la membrana plasmática está formada por una bicapa de lípidos. ¿Y cómo está dispuesto? De esta manera. Entonces, acá nosotros podemos ver una división. Entonces, de aquí para arriba sería la primera camada de lípidos y de aquí para abajo la segunda camada de lípidos. ¿Por qué tiene esa estructura, esa cabecita y esas 2 colas? Tiene su explicación. Los lípidos, como habíamos mencionado en las clases anteriores, ellos están formados por ácidos grasos, están formados por alcohol. En este caso, los fosfolípidos, ellos tienen este grupo fosfato en su molécula. Entonces, la polaridad de los lípidos está dado por el alcohol y el grupo fosfato. Entonces, esto nos forma esta cabeza polar, ¿sí? La cabeza polar tiene afinidad por el agua, es hidrofílica. Y las piernitas que vimos en la imagen, acá ustedes pueden ver también, está representado por los ácidos grasos. Vimos que hay una gran cantidad de ácidos grasos que están clasificados en saturados e insaturados. Ellos son los que van a formar parte de la estructura de nuestro lípido, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre vamos a encontrar a los lípidos con una cabeza polar y una cola apolar. Y esta es la forma en que se encuentran nuestros lípidos. Ustedes pueden ver acá una camada y la otra camada de fosfolípidos. ¿Por qué tienen esa disposición? Porque esta porción, la cabeza de los lípidos, es polar.
y la cola es apolar, entonces esta porción no tiene afinidad por el agua. Entonces, cuando los lípidos se afrontan entre sí, quedan opuestos, quedan enfrentados cola con cola, porque el espacio extracelular y el espacio intracelular tiene gran cantidad de agua y eso atrae y determina la posición de nuestros fosfolípidos. Por eso es que tienen esta estructura. ¿Sí? ¿Cuáles son los lípidos más frecuentes o los fosfolípidos más frecuentes? El más abundante es la fosfatidilcolina. La relacionada a los tejidos cerebrales es la esfingomielina. ¿Sí? Y el colesterol. El colesterol también es una molécula asociada a lípidos. Vimos que está dentro del grupo de los esteroides. Y aquí nosotros podemos ver la doble capa de lípidos. Esta sería la cola de un fosfolípido y aquí su cabeza. La cola y la cabeza del fosfolípido opuesto. ¿Cuál es la ubicación del colesterol? Pueden fijarse aquí en esta imagen que el colesterol se encuentra entre las colas de los fosfolípidos. Esta ubicación es muy importante porque nuestro colesterol confiere estabilidad a nuestra membrana. Y esto principalmente nosotros podemos observar a baja temperatura. ¿Qué ocurre en una situación contraria? Cuando nosotros tenemos una temperatura alta, el colesterol, como es una grasa, una materia grasa, se encuentra en un estado más líquido. Entonces, ese estado líquido que va a ocupar en este espacio va a favorecer el transporte de moléculas a través de la membrana. Y cuando la temperatura es baja, nuestro colesterol se va a condensar, entonces eso va a conferir cierta rigidez, una mejor estabilidad a nuestra membrana. ¿Sí? De ahí la importancia estructural de esta molécula que es el colesterol. Y aquí tenemos otra imagen de cómo se vería de forma tridimensional nuestra membrana. Aquí tenemos una monocapa y aquí tenemos la otra monocapa. Entonces ustedes pueden ver, como les dije, que la cabeza de los lípidos era polar, tiene afinidad por el agua. Entonces acá podemos ver que las moléculas se encuentran acumuladas aquí y también en este espacio. Entonces, gran cantidad de moléculas de agua siempre van a estar rondando a nuestra membrana plasmática porque ella tiene afinidad, ella se atrae con el agua. Siguiente componente de nuestra membrana plasmática, las proteínas. Estas proteínas que ya habíamos visto en compuestos orgánicos, aquí lo vamos a dividir directamente en dos grupos, en las proteínas integrales y en las proteínas periféricas. Las proteínas integrales son aquellas que atraviesan nuestra membrana, la membrana plasmática, por eso es integrales. Ellas integran, están dentro de la membrana, están atravesando y puede hacerlo de una o varias veces. Y las periféricas son aquellas que solamente interaccionan con la cabeza de los lípidos o bien puede ser con las proteínas o puede ser con los ácidos grasos. Y aquí les muestro una imagen representativa de nuestra membrana plasmática. Aquí pueden ver la cabeza polar y las colas apolares.
esta es la estructura de una proteína integral porque está atravesando completamente nuestra membrana. Hay proteínas que solamente atraviesan una monocapa. Entonces aquí ustedes pueden ver que esta proteína tiene varios dominios transmembrana. Es una proteína grande. Hay otras que son más pequeñas. Y aquí en esta imagen podemos ver una proteína integral que está atravesando toda la bicapa, acá una monocapa y aquí la otra monocapa. Entonces, esta proteína sería una proteína integral de membrana. Aquí también tenemos una proteína integral, pero que es de inclusión parcial. ¿Por qué? Porque ella solamente atraviesa una sola monocapa, ¿sí? Por eso es de inclusión parcial. Y las proteínas periféricas son estas. Entonces mencionamos que las proteínas periféricas no atraviesan la membrana, pero ella se relaciona con ella. Entonces, ¿cómo se relaciona? Mediante la interacción con una proteína integral. Las proteínas periféricas pueden interaccionar con la cabeza polar de los lípidos. Pueden ver aquí la cabeza polar. Puede también interaccionar con los ácidos grasos de los lípidos o bien con los lípidos que se encuentran adheridos a la membrana. Entonces acá tenemos una proteína interaccionando con un glucolípido. Entonces esos serían los tipos de proteínas de membrana que nosotros podemos observar. Son proteínas integrales y proteínas periféricas. ¿Bien? Aquí otra imagen, podemos observar la bicapa, esta es una monocapa y esta es la siguiente monocapa. Aquí están las proteínas integrales, un solo dominio, aquí tiene varios dominios. Y estos serían tipos de proteínas periféricas. ¿Cuáles son las funciones de nuestra proteína membrana? Eso hay que saber. Estas proteínas la estructura que ellos adoptan le da una función importante para que pueda ayudar en el proceso de paso de moléculas. Y nosotros tenemos que pueden actuar como canal, ellos pueden actuar como transportadoras y pueden actuar como receptoras, ¿sí? Entonces, los canales generalmente son canales que están llenos de agua, también puede servir para el paso principalmente de iones y moléculas pequeñas cargadas, y los transportadores para dar paso a moléculas un poco más grandes, como por ejemplo los glúcidos, proteínas pequeñas, aminoácidos. Y los receptores son aquellos que se encargan de comunicarse o de interaccionar con el ligando. ¿Para qué? Para que nuestra célula pueda recibir un estímulo, ¿sí? Esa es la función. Y los glúcidos. Los glúcidos son el tercer componente de nuestra membrana. Ellos se encuentran por fuera de nuestra membrana. Y la presencia de los glúcidos es muy importante porque de forma sencilla podemos decir que la presencia de estos azúcares sobre la membrana plasmática sirve como el documento de nuestra célula. Entonces es la forma en que nuestra célula puede ser reconocida y pueda ella reconocer a otras. Entonces la estructura que los glúcidos van a formar sobre nuestra membrana plasmática se denomina glucocálix. ¿Y cuáles son esas funciones? Son muy importantes porque la presencia de azúcares en nuestra membrana protege a la superficie de las células de
ya sea lesiones mecánicas o lesiones químicas que pueda sufrir nuestra célula. Entonces nuestros azúcares le va a proteger a nuestra célula y también le confiere cierta viscosidad a esas células, como por ejemplo a las células sanguíneas. Vimos o sabemos que la sangre está en movimiento, entonces nuestra célula sanguínea también se tiene que mover en dirección al flujo. Y esa facilidad de movimiento es gracias a la presencia de los azúcares que está alrededor de nuestra célula, ¿sí? También presenta propiedades inmunitarias. ¿Cuál es la función aquí de los azúcares? Cuando nosotros nos vemos amenazados por un cierto alergeno o por un factor externo, como un virus, entonces nuestro cuerpo se encarga de reconocer y tratar de destruir a esa amenaza. ¿Y cómo se lleva a cabo? Mediante la presencia de estos azúcares, ¿verdad?, que se encarga de reconocer y atacar a esos cuerpos extraños. Otro factor importante es el sistema ABO. Este sistema ABO hace referencia a los grupos sanguíneos y esta es una imagen que se encuentra en el libro de Robertis, que es el libro de base de la universidad. Y aquí podemos fijarnos la cadena de azúcares que se encuentra en los eritrocitos, ¿sí? Los eritrocitos son los que, las características de los eritrocitos son los que determinan el tipo sanguíneo que tiene un individuo. Entonces, aquí podemos ver que las cadenas de azúcares del glucocálix es igual en todos los eritrocitos. Entonces aquí nosotros tenemos una glucosa, tenemos galactosa, N-acetilglucosamina y tenemos una N-acetilgalactosamina. Y aquí tenemos una fucosa. Estos azúcares son comunes en todos los eritrocitos, si pueden fijarse aquí. Ahora, ¿por qué hay varios grupos sanguíneos? Porque nosotros podemos tener un azúcar adicional en nuestro glucocálix. Entonces, si nuestro glucocálix está simplemente formado por estos 5 tipos de azúcares, entonces nosotros llamamos al eritrocito o le clasificamos como el grupo sanguíneo tipo O, tipo 0. Si nuestro glucocálix tiene un azúcar adicional que se denomina N-acetilgalactosamina, entonces este eritrocito sería catalogado como tipo A. Entonces el grupo sanguíneo aquí sería grupo sanguíneo A. Si nuestro glucocálix tuviera este azúcar adicional, que sería la galactosa, entonces nuestro eritrocito sería catalogado como el tipo B. Entonces nuestro grupo sanguíneo sería tipo B. Y esta es la forma de clasificar a nuestros eritrocitos y nuestra sangre en tipo A, tipo B y tipo O. ¿Qué ocurre en los individuos que tienen el tipo sanguíneo AB? Nosotros vamos a tener en la superficie de los eritrocitos, vamos a tener los 2 tipos de azúcares. Entonces, ese eritrocito está desarrollando los 2 tipos de cadenas y vamos a tener tanto la galactosa como la N-acetilgalactosamina. Entonces el individuo o el eritrocito presenta glucocálix tipo A y tipo B. Y el individuo entonces va a expresar esa serología, va a ser tipo sanguíneo AB. ¿Sí? Y aquí podemos ver una imagen en donde está representado de nuevo la bicapa o bicamada lipídica
tenemos aquí una proteína integral de membrana, ¿sí? Acá vemos al colesterol, ¿sí? Que se encuentra entre las colas de los lípidos. Y aquí tenemos a la cadena de oligosacáridos. Y si se fijan, ustedes pueden ver que los oligosacáridos no tienen la misma estructura. Hay oligosacáridos que son de forma lineal, como estas que están aquí, y hay otras que están en forma ramificada. Esta forma aleatoria o diferente en la cadena de oligosacáridos da la estructura asimétrica a nuestra célula. Entonces esto hace que todas las células tengan un documento diferente. La estructura del mosaico fluido. En la actualidad, el modelo más aceptado es el propuesto por Singer y Nicholson, que domina o denomina a nuestra membrana como mosaico fluido, ¿sí? Y aquí está la historia de cómo comenzó y del por qué es mosaico fluido. Entonces nosotros tenemos que nuestra membrana, la disposición de los lípidos y las proteínas es de forma aleatoria. No hay, como ustedes pueden ver, no hay un patrón definido para la ubicación de lípidos, proteínas. Ustedes acá tenemos una proteína que solo está atravesando una monocapa. Y los glucolípidos o los glúcidos pueden tener también una distribución aleatoria. Entonces, no hay un patrón que sigue o que siguen los lípidos, las proteínas y los azúcares dentro de nuestra membrana. Por eso es que se denomina mosaico, ¿sí? Un poco de historia para que después ustedes puedan mirar. Y aquí tenemos el resumen de lo que sería el mosaico fluido. Les puse aquí para poder aclarar mejor. El mosaico es debido a la localización aleatoria de las proteínas. Podemos tener las que son de inclusión parcial y aquellas que son de inclusión total o transmembrana y aquellas que son periféricas. Entonces tiene una distribución aleatoria. Y fluido porque nuestros lípidos se mueven libremente. Y como los lípidos se mueven, entonces los demás componentes también acompañan a ese movimiento de membrana. Y asimetría porque nuestros glúcidos dijimos que puede ser de cadena lineal o puede ser de cadena ramificada. Por eso es que le da una asimetría a nuestra membrana. Y aquí otra imagen esquemática en donde estamos viendo la bicapa lipídica, proteínas integrales, ¿sí? Acá están el colesterol, ¿sí? Y aquí están los hidratos de carbono, los glúcidos. Aquí están interaccionando con la cabeza polar de los lípidos. Estos glúcidos están interaccionando con una proteína de membrana y este glúcido también está interaccionando con una proteína. Esta es de cadena abierta y esta es de cadena ramificada, ¿sí? Y por último, la movilidad de nuestros componentes de membrana. Y aquí nosotros podemos ver que nuestros lípidos, como le mencioné en la clase, al inicio de la clase, podemos tener tres tipos de movimiento. La rotación, cuando el lípido gira sobre su propio eje. La traslación, cuando ellos se mueven de forma lateral. Y el movimiento de flip-flop, cuando un lípido puede mudarse de una monocapa a otra. Y aquí podemos ver movimiento de flip-flop, el cambio de una monocapa a otra, movimiento lateral, y aquí podemos ver cuando está saturado el colesterol, fíjense cómo hay mayor estabilidad, y cuando está en forma líquida
es para favorecer la fluidez de membrana. Movimiento de flip-flop, ¿sí? De una monocapa a otra. Y aquí podemos tener la rotación. Cuando gira sobre su propio eje se denomina rotación. Esos tres movimientos es en relación a los lípidos. Gracias.